Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y hoy voy a intentar hablar español, pero mi español no es tan bueno así, pero voy a intentar hablar con ustedes. Entonces ya se inscriben en mi canal, me siguen en Instagram y deja su like acá por favor. Entonces vamos a empezar con un tema mucho interesante que son quemaduras térmicas en urgencias médicas. Acá está con M de portugués, no era para ser en N, pero no salió muy bien. Y ya pido perdón para los hablantes en español porque mi español es muy malo. Pero voy a intentar hablar porque tiene muchas personas que me piden para hablar español, entonces voy a intentar hablar. Es válido lembrar que yo hablo español hace aproximadamente unos un año y medio, entonces no sé cómo va a salir. Entonces vamos ya. Ya, la definición de quemadura térmica sería cualquier lesión provocada por agentes físicos externos de origen térmico, o sea, fuegos, líquidos hirvientes, vapores, objetos calientes, exceso de exposición al sol. Las quemaduras se clasifican en 3 grados. El primer grado, que se afecta exclusivamente a la epidermis, que acá tenemos una imagen bonita de que es el primer grado, que por ejemplo, usted va al sol y queda un rato allá y usted vuelve así todo rojito. Entonces acá podemos mirar que es clasificado por un eritema y dolor, un enrojecimiento de la piel. Ya, el segundo grado se distingue en 2 tipos, que sería el superficial y el profundo. El superficial se afecta toda la epidermis y parte de la dermis. Y va a aparecer enrojecimientos y flectemas también. Y crear ampollas que son muy dolorosas y son llenas de líquido. Y su curación se produce de 10 a 15 días. Y el grado profundo se lesiona la dermis en su totalidad. Y es parecido con la anterior, la superficial, pero tiene un tono más pálido y se cura en torno de 3 a 4 semanas. Ya, el tercer grado o grado más así susceptible a una internación, ¿no? El grado más peligroso, que se produce una destrucción total de la piel hasta una muerte celular. Y acá en el tercer grado se atinge todo, la epidermis, la dermis, hasta las terminaciones nociceptivas, que son las terminaciones nerviosas. En este grado la persona las veces no siente ni dolor. Las veces no, casi todas las veces, porque se atingió hasta las terminaciones nerviosas, se fueron. Entonces la persona no va a sentir. Y acá es una curación muy más lenta y es necesario cirugías con injertos y todo más. Ya, ¿cómo hacer entonces un diagnóstico clínico? Recordando que acá estoy hablando de los procedimientos que se hacen en la emergencia, en las urgencias, cuando se llega al hospital. Entonces, en el diagnóstico se debe considerar la extensión de las quemaduras y para eso se tiene una regla de los 9 álces que el médico va a evaluar cómo está el paciente, que tiene una regla de la extensión de la cabeza, cuánto porcentaje que se ha quemado y todo más. La profundidad de las quemaduras, la localización de la quemadura, la edad del paciente y la gravedad. Acá tenemos una definición acá de las reglas de los 9 álces, de cómo se evalúa. La extensión, el límite que define la gravedad, se encuentra arriba del 25% para los adultos y el 50% cuando es evaluado una situación de un paciente crítico, y en el 10 a 20% para los niños mayores de 14 años y los ancianos mayores de 60 años.
Entonces, acá sería la evaluación de la extensión para los adultos 25 y para niños y ancianos de 10 a 20%, para caracterizar como una gravedad, ¿se entiende? Las exploraciones complementarias va a ser cuando el paciente se ingresa al hospital y el procedimiento que se debe hacer serían hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Va a ser exámenes comunes que se hacen, que serían exámenes sanguíneos, urea, creatinina, glucosa, amilasa y creatinasa, orina completa, gasometría arterial, caso se tenga la persona inhalado el humo, ¿no? Estudio de la coagulación, radiografía del tórax, electrocardiograma y test de gestación para mujeres que están en edad fértil. Entonces el tratamiento cuando se llega a la urgencia para pacientes de grave o estado crítico, la primera cosa es desnudar el paciente, tirar la prótesis, la ropa. No, casi me olvido, pero no se puede, por ejemplo, la ropa se plega la piel, ¿no? Entonces usted no puede sacar porque va a sacar la piel del paciente y va a quedar más mal. Entonces usted tiene que hacer un recorte así alrededor de la herida, de la quemadura, y tiene que hacer una evaluación integral, tanto como estado respiratorio, cardiovascular, neurológico, si necesario hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar y los cuidados básicos, que el manejo con gorro, guantes, bata, lavado de manos, la evaluación del estado psicológico del paciente, evaluar el grado de dolor de la persona y tiene que hacer un reposo absoluto con elevación de la cabecera de la cama y de las extremidades quemadas, excepto en las quemaduras del cuello. Una dieta absoluta. Si hay vómitos incoercibles, se coloca una sonda nasogástrica. Hacer un mantenimiento de la vía aérea permeable. Caso el paciente presenta la expectorización carbonácea, si la persona ha inhalado el humo, ¿no? ¿Qué más? Déjame ver. Y se administra oxígeno a alto flujo, nunca realiza traqueotomía de urgencia. No se puede realizar una traqueotomía de urgencia. Otra cosa más va a ser canalizar una vía venosa periférica, donde va a ser la reidratación. Acá podemos notar que tiene una palabra en portugués, perdón, pero a los pocos voy a quedar muy buenísima en español. Reidratación, equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Por la vía venosa. Va a ser normalmente la monitorización de la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión venosa, saturación y la temperatura. Es muy importante acompañar la temperatura del paciente porque la persona perdió sus terminaciones nerviosas, la piel, lo que ayuda a mantener su temperatura. Entonces puede llegar a tener casos de hipotermia, entonces tiene que cuidar mucho de eso de este paciente también. Y muchas otras cosas que ustedes pueden leer acá, ¿no? Para pausar el video y leer. Pero tienen también que evaluar el grado de dolor, si es un dolor leve, grave, moderada. Tiene ciertos medicamentos para se administrar. También calmantes. Muy importante hacer la vacunación antitetánica. Y o que va a hacer entonces con la zona que fue quemada va a ser, se hace apósitos con gases así húmedas, con solución salina caliente, o yo leí que tiene que ser en la temperatura ambiente. No se puede ser más frío o nada porque puede causar una hipotermia en el paciente. Tiene que ser en la temperatura ambiente o de preferencia calentar la solución para poner.
Ya, acá sería el tratamiento para las quemaduras leves, que serían las de primer y segundo grado, que acá se puede hacer un baño aséptico con agua y jabón de glicerina neutro 2 veces al día, né, con el baño diario. También tiene que hacer la vacunación antitetánica. Acá tiene que hacer el desbridamiento de las flictenas. No tienen las ampollas así, la piel que queda suelta, entonces tiene que hacer eso. Y también puede poner los apósitos después que hace la función del líquido. Y las ampollas que son pequeñitas no se necesita no se necesita extirpar las ampollas. Y hacer curas tópicas con gasa con poliantibióticos, bastracina, neomicina, polivixina, el uso de analgésicos para dolor y hacer unas ventajas funcionales. Entonces, ya quedó todo negro ahora. Y entonces quiero agradecer mucho para usted que quedó hasta acá escuchando mi voz horrible en español, mi español muy mal hablado. Entonces no se olviden de suscribir en mi canal, dejar su